paz del Señor, Dios les bendiga. Qué bueno poder otra vez compartir con ustedes la palabra del Señor, esperando que sea de mucha bendición para su vida. Estamos viviendo en épocas difíciles, falta de trabajo, enfermedades, en fin, todo lo que está ocurriendo en el mundo. La Escritura nos dice que estos son principios de dolores y que la venida de Jesús está a la puerta. Por lo tanto, nosotros que esperamos la vida eterna, es necesario estar velando, y para velar necesitamos comprender la palabra del Señor. Y en este día quisiera compartir un solo texto de la palabra del Señor que se encuentra allí en Santiago, en el capítulo 4, el verso 7. Todos estos días estuve meditando acerca de la importancia de estas palabras del Señor. Dice así: someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. En primer lugar, lo que trato de decir es que nosotros, como personas espirituales, sabemos que tenemos una batalla todos los días de nuestra vida entre el bien y el mal. Ahora también nosotros sabemos que este enemigo, que es el diablo, nos odia. Y de toda manera Él trata de introducirse dentro de nuestra vida para tener la posibilidad de traernos destrucción. Ahora, nosotros, por cierto, queremos desligarnos de todas las artimañas del diablo. Nosotros tratamos por todos los medios de triunfar sobre el mal. Deseamos que Él se retire de nuestra vida y quisiéramos, como cristianos, tener una vida bendecida, una vida próspera, una vida llena de alegría y de paz. La pregunta es esta: ¿es posible que tengamos una vida triunfante en el Señor? Bueno, tenemos que recordar algunas palabras de las Escrituras. La palabra del Señor allí en Mateo capítulo 28, la Escritura dice que nosotros deberíamos enseñar a las personas que guarden todos los mandamientos del Señor. Entonces el compromiso del Señor es que Él estaría con nosotros todos los días de nuestra vida hasta el final de los siglos. También en Romanos capítulo 8 nos habla acerca de que los cristianos podemos pasar por diversas pruebas y tribulaciones, pero la Escritura dice: en Cristo somos más que vencedores sobre todas estas cosas. Por otro lado, también en Primera de Juan capítulo 3, la Escritura nos narra algo importante, que para eso ha aparecido el Cristo, Jesús, el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. La pregunta es: ¿por qué tantos cristianos no pueden tener una vida gozosa en el Señor, una vida victoriosa en el Señor? ¿Cuál es el problema? ¿Por qué muchos cristianos no pueden resistir a las tentaciones? ¿Por qué tantos cristianos están como humillados y fracasados, no pudiendo disfrutar de la gracia del Señor? En primer lugar, quiero decirle algo importante. Una de las grandes fallas de muchos cristianos es la falta de sometimiento a la voluntad de Dios. La autosuficiencia en la vida de un hombre o de una mujer es una desgracia, porque lo lleva por el camino de la soberbia. Esto es, yo sé más que Dios, no necesito los consejos de Dios, o simplemente terminan recibiendo lo que les agrada de parte de Dios, pero las otras cosas lo terminan desechando. Si yo le preguntara en este día
¿Hace cuántos años estás sirviendo al Señor en tu corazón? ¿Hace cuántos años que le buscas? ¿Hace cuántos años estás anhelando alcanzar la vida eterna? La pregunta para usted es esta: ¿hemos realmente aprendido a someternos a la perfecta voluntad de Dios? Una gran pregunta. Y sabe que en la Biblia hay varios ejemplos, pero uno de los mejores ejemplos para ilustrar lo que trato de decir es el joven rico. Esta historia se encuentra allí en el Evangelio de San Lucas, capítulo 18, donde un día se acercó a Jesús y le preguntó: Maestro bueno, ¿qué debo yo hacer para heredar la vida eterna? Mas Jesús le respondió a este joven y le dijo: conoces la ley, conoces los mandamientos, cumples con ellos. Y este joven le respondió: desde mi juventud he guardado todas estas cosas. Mas Jesús le dijo algo más: te falta para alcanzar la vida eterna. Vende todo lo que tienes, dáselo a los pobres, ven, sígueme y tendrás tesoros en los cielos. El sometimiento a la voluntad de Dios no es muchas veces tan agradable como en el caso de este joven. Dice la Escritura que él se retiró triste de la presencia del Señor, se retiró desilusionado. ¿Qué es lo que trataba del Señor enseñarle a este joven? Él, a pesar de que cumplía ciertos mandamientos del Señor, él estaba atado en su corazón con el espíritu de la avaricia, y el Señor sabía que esta condición lo iba a llevar a la ruina, lo iba a alejar de Dios, y el Señor quería que él sea bendecido, y el Señor le da la solución para este problema de la avaricia: es cortar con ella. Y dice la Escritura que este joven se retiró desilusionado, no quiso someterse a la voluntad de Dios. Así, para muchos cristianos que supuestamente tratan de alcanzar la vida eterna, el hacer la perfecta voluntad de Dios es un problema en su vida. Prefieren ciertas cosas recibir, pero otras rechazarlas. Ahora, ¿qué dice la palabra del Señor? Dios nos enseña que los cristianos debemos cortar con todas aquellas cosas que nos están atando al reino de las tinieblas. En otras palabras, mientras nosotros no cortamos definitivamente con aquellas cosas que nos ligan a las tinieblas, que nos someten a las tinieblas, no podremos tener vidas victoriosas. Y por otro lado, la palabra del Señor nos enseña que nosotros no podemos servir a dos señores. No podemos servir a Dios y a las riquezas como este joven. En otras palabras, no puedes servir a Dios y a tus deseos. La Escritura dice que de un mismo corazón no puede brotar agua dulce y amarga. No puedes ser santo y pecador. No puedes servir a Dios y al diablo. Tienes que purificar tu corazón de tal manera que a quien tú sirves, a ese le debes tu voluntad y tus decisiones. Quisiera agregar algo más. ¿Cuántos buenos hermanos dicen ser de Cristo, pero todavía en sus corazones no han acortado con ciertas actitudes, con ciertas, con el carácter que todavía sigue sometido a Satanás? Simplemente porque han hecho oído sordo a la demanda del Señor. ¿Cuántos cristianos todavía están ligados o sometidos a la vanidad de la vida, al orgullo, a la murmuración, a la inmoralidad? ¿Cuántos todavía siguen amando al mundo? ¿Cuántos todavía andan en contienda? No pueden dejar estas cosas.
¿Cuántos todavía están viviendo de su pasado? Viven una vida resentida, no pueden perdonar, no pueden amar, están amargadamente siendo cristianos simplemente porque todavía no han aprendido a cortar definitivamente todos estos lazos con la vieja naturaleza. Por eso Jesús dijo en cierta ocasión que cada uno de nosotros debe tomar su cruz y seguirle a ellos. ¿Saben? Mientras un cristiano que todavía no ha terminado de purificarse en su vida, él nunca tendrá autoridad para resistir al diablo y con sus mentiras. Él debe primero decidir en su corazón someterse a la voluntad del Señor. Entonces tendrá la autoridad para resistir a tal punto que el diablo huya de su vida. En este día hay una invitación de parte del Señor con mucho amor para que nosotros recapacitemos y nos miremos en el corazón si todavía no hay cosas que nos están ligando a la vieja naturaleza. La Escritura dice que los no de Dios siempre serán los no. Y la Escritura dice cuando alguien persiste en practicar lo que Dios dice que no debemos hacerlo, dice la Escritura que tal cosa es desobediencia y la desobediencia es pecado. Y la Escritura dice que el pecado te alcanzará algún día y pagarás cara las consecuencias de la desobediencia. Pero en este día no quiero simplemente decirte que debes simplemente cambiar porque así lo dice la Biblia. Pero lo que trato de decirte es que la palabra del Señor te da esperanzas, porque Cristo ha triunfado en la cruz del Calvario sobre el diablo y sobre todas sus artimañas. Él está vencido. El problema de nuestra falta de victoria son a veces nuestra falta de decisión en servir a Dios en obediencia. Y el consejo de la palabra del Señor es que nosotros debemos andar por el Espíritu Santo, no satisfaciendo los deseos pecaminosos. La intención del diablo es siempre alejarnos de Dios, es siempre traernos tristeza, dolor, destrucción. En otras palabras, es robarnos la posibilidad de alcanzar la vida eterna. Pero la intención de Dios a través de la Escritura es simplemente guiarnos por la senda de justicia para que alcancemos las promesas del Señor. Mi pregunta es, ¿quieres ser un vencedor? Entonces debemos aprender a someternos a la voluntad del Señor. Hay un llamado de parte del Señor. No sé qué vas a hacer con este llamado. ¿Lo recibes o lo rechazas? La pregunta es cuántas oportunidades Dios nos ha dado para solucionar ciertos problemas en nuestra vida que allí nos tienen sometidos, pero simplemente porque no le hemos prestado atención o simplemente porque no estábamos dispuestos a soltarlo, todavía estamos bajo el yugo, sometidos a la voluntad que pertenece al terreno de las tinieblas. Mi pregunta es, ¿cuántas oportunidades más piensas que Dios te dará en la vida para que aprendamos a hacer la voluntad de Dios? Quiero decirte que la vida es simplemente un viaje demasiado corto. Desde la cuna hasta la tumba es un camino demasiado corto. Pronto llegamos al final de nuestra existencia y la Escritura dice que luego comienza un destino eterno. La pregunta es, ¿dónde piensas pasar tu eternidad?
querida iglesia, amigos, es necesario revertir todas aquellas cosas que contradicen la voluntad de Dios, y nosotros tenemos la responsabilidad de revisarnos frente a la luz de la palabra del Señor. Y la Escritura nos recomienda que nosotros debemos vivir como personas sabias, no como necios, no sabiendo lo que estamos haciendo, sino entendidos cuál es la voluntad de Dios para tu vida. Escuche, para terminar esta pequeña reflexión, simplemente quisiera tocar algo que dijo el apóstol Pablo allí en 1 Corintios, en el capítulo 9, por los versos 24, 25, donde él habla acerca de aquellos que corren una carrera en el estadio. Dice Pablo que ellos corren por una corona corruptible, mas nosotros estamos corriendo una carrera que se llama la carrera de la fe, por una corona incorruptible. Ahora, Pablo dice, aquellos que corren en el estadio, dice que esos deportistas son responsables de sus propias vidas, se preparan para tal fin. En otras palabras, ellos practican la abstinencia. Ellos no pueden darse el lujo de ciertos excesos en la vida. Ellos llevan una vida de negación. No hay lugar para los débiles, no hay lugar para los cobardes en esta carrera del premio del supremo llamamiento del Señor. Por lo tanto, el deportista vigilaba su vida constantemente para desligarse de toda carga que pudiera tener en la vida. Y nosotros, ¿cómo corremos la carrera? También debemos llevar una vida de abstinencia. Esto es, no debemos permitir que los apetitos carnales tomen control de nuestras emociones, de nuestros sentimientos. Nosotros debemos también llevar una vida continua de negación al yo. En otras palabras, no hay lugar para los débiles. Necesitas fortalecerte en el Señor. Debes vigilar tu vida, tu condición espiritual delante del Señor constantemente, frente al espejo de la palabra del Señor. Someterse a la voluntad del Señor, aunque muchas veces parece demasiado exigente la palabra del Señor, pero la Escritura dice que ninguno de nosotros podemos pretender alcanzar la vida eterna corriendo con ciertas mochilas que son cargas en nuestra vida. El Señor te está invitando a revisar tu corazón y de una vez por todas que puedas poner fin a aquellas cosas que traen perjuicios para tu vida espiritual. Someteos a Dios, resistid al diablo y el diablo huirá de vosotros. ¡Qué enseñanza maravillosa! El asunto es ponerlo en práctica. El asunto es decir sí a la palabra del Señor. Pregunto, ¿estás dispuesto a someterte totalmente a la voluntad de Dios? Aunque tu propia naturaleza todavía dice, no es el tiempo, más adelante. Escucha, sé sabio, no necio, sé sabio. Ordena tu corazón a la luz de la palabra del Señor, porque la Escritura deja bien en claro que los que practican la desobediencia no alcanzarán la vida eterna. En otras palabras, no alcanzarán tener la dicha de extender sus manos al árbol de la vida, sino que comerán el polvo de la derrota y de la humillación. Para terminar, Dios bendiga tu vida
y que estemos preparados de tal manera que si esta noche mismo viniese el Señor, simplemente podamos irnos con Él. Estas palabras no son para agraviarte, no son para dejarte triste. Estas palabras son palabras del Señor para fortalecerte, para darte esperanza y para que entiendas que Dios quiere que llevemos una vida victoriosa en Cristo Jesús y que tengamos autoridad de parte del Señor sobre todas las acechanzas y obras de Satanás. Lo único que nos resta en este día es agradecer al Señor por los consejos que Él nos da, y Dios quiera que en estos días, podamos nuevamente estar participando y compartiendo la palabra del Señor. Dios te bendiga. Oramos. Padre, en este día simplemente te quiero dar gracias por tus muchas misericordias. Hasta aquí tú nos has ayudado y nos has bendecido, y estas palabras son fortaleza para nuestra vida. Son, Señor, como aquella luz en la oscuridad que alumbra nuestras conciencias, nuestro entendimiento, para entender, Señor, que definitivamente nosotros como cristianos debemos desligarnos completamente, Señor, de todas actitudes que contradicen tu palabra. Bendice a mis hermanos y a los amigos, Señor, que están escuchando esta palabra, también puedan entregar su corazón al Cristo de la gloria, para que tengan la misma esperanza que tenemos nosotros, los hijos de Dios. Ayúdanos, Señor, a obedecerte cada día. Gracias por todo, Padre, en el nombre de Jesús. Y todos podemos decir amén y amén. Bien, gracias por permitirme estar en sus hogares a través de este medio, y será hasta la próxima, y Dios le bendiga en gran manera. Chao, chao.